Por esta invitación. Agradezco infinitamente al doctor Fernando Díaz Ortega y también al coral que me hizo favor de invitarme, y me da muchísimo gusto ver tantas caras jóvenes aquí presentes y a tantos académicos que dedican su vida realmente a transmitirnos la enseñanza, que es lo más importante que podemos tener en la vida. Mi conferencia se titula Sentimiento Ranchero, y que a veces me siento poeta, y ustedes irán viendo por qué. Yo pienso que las primeras canciones que escuché llegaron a mis sentidos hasta el vientre materno, tal vez porque fueron arrullos que iban directamente dirigidos a la niña que mis padres estaban esperando. Sin embargo, también estoy convencida de que me deben haber tocado muchas bohemias y muchas reuniones familiares, que llamo así porque en aquella época los compositores y los artistas se reunían en bohemias y encuentros familiares. Ellos con sus intérpretes formaban una verdadera familia muy unida. Ahora luego se pelean porque no, yo ya grabé esta, tú no la puedes grabar. Antes no había ese problema. Pienso y estoy consciente de que he crecido oyendo un sinfín de metáforas, metonimias, prosopopeyas, alegorías, que fueron llenando mi universo infantil de enormes fantasías que hoy siguen poblando las habitaciones de mi casa, que saltan de los cajones como los grillos en esta época de lluvias, o que aparecen entre los pliegues de las sábanas al desplegar, al despertar y sorprenderme en donde menos lo sospecho. Estas reflexiones me llevan a pensar que así como María Dueñas escribió y concibió esta novela del tiempo entre costuras, yo podría parafrasearla con el tiempo entre canciones, porque crecí entre canciones. Desde que estaba estudiando la licenciatura de Ciencias Humanas en el claustro de Sor Juana, me perseguía la inquietud de estudiar las canciones como si fueran parte de nuestra literatura. Después de tantos años sigo pensando lo mismo, y creo que hay suficientes elementos para fundamentarlo. De ahí que el tema de mi tesis doctoral haya sido sujeto lírico y cosmovisión en las letras de las canciones de José Alfredo Jiménez. Esta charla pretende desplegar algunos de los rasgos que develan a la canción como un género más de la literatura universal. En una entrevista que le hicieron hace algunos años a Joaquín Sabina, cuando le preguntaron qué opinaba del género de la canción, él dijo esta respuesta: la única explicación posible, lo cito, es que la canción es un género completamente espurio, canalla, alcohólico, borracho, que viene de una tradición oral. Yo me quedo mucho con esto de la tradición oral, aunque ya vimos que también tiene mucho que ver con lo alcohólico y lo borracho en las ponencias anteriores, y lo verán también aquí. La canción popular mexicana parte de dos corrientes fundamentales, que son la primera, de origen clásico, y es aquella que cultivaron en los siglos de oro Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora y Quevedo, entre otros, y que puede considerarse erudita. Es aquella que fue traída a nuestro país por los evangelizadores y por los maestros de los colegios. La segunda, en cambio, es de origen popular, y fue arraigándose en el pueblo por boca de los soldados. La esencia es oral y es tradicional. Es el bagaje que se transmite de generación en generación, que los padres entregan a los hijos como parte de una cultura ancestral y primigenia. Es un tesoro que se ha ido acumulando a través de los siglos y que pervive a pesar de la globalización que intenta uniformarnos. La canción mexicana está compuesta por varios géneros y subgéneros, y los más representativos son el guapango, la canción ranchera o bravía, el bolero, el vals ranchero. Yo me concentraré básicamente en los tres primeros, porque son los que más cultivó mi padre. Sin embargo, existen muchos valses, y creo que varias de las canciones pueden ser interpretadas en ritmo de bolero. Dentro de la canción, el corrido es el género más antiguo, es el más lírico y el más narrativo. Nace del romance, que se caracteriza por ser un breve poema épico lírico cantado al son de un instrumento. Pero el romance también es heroico, y este su modo de ser heroico lo lleva a vincularse con el pueblo de un modo muy especial y muy íntimo. Al familiarizarlo con la epopeya, con todos aquellos sucesos que le pertenecen a un determinado grupo sociocultural, narra a manera de informe todos los hechos
tanto las hazañas gloriosas como las trágicas o las aciagas que van afectando a los pueblos. El romancero se distingue y se destaca por ser principalmente histórico. El romance es una forma arcaica que aparece en épocas primitivas tanto en términos de lengua como de música. Ambos géneros fueron siendo adaptados y acoplados por el vulgo durante varios siglos. Pasaron de la Edad Media al Renacimiento de boca en boca, de juglar en juglar mediante la tradición oral. Es hasta el siglo XV que pasa a ser parte del gremio intelectual y culto de la época. El romance se originó en el centro de la península hispánica, en la región de las dos Castillas, la Vieja y la Nueva. En la zona de Andalucía llamaron a los romances populares más primitivos carrerillas, corridas o corríos, y es probablemente de aquí de donde le viene el término de corrido, o el término que adoptó México como corrido para este género, pues se canta lisa y llanamente, sin intercalados ni adiciones. Sin embargo, es importante, y cito a Menéndez Pidal, que el genuino y verdadero romance es el que tuvo origen en el pueblo, por ser espontáneo, franco, desinteresado y sin trabas, y es este el que afortunadamente se ha conservado por medio de la música. Fin de la cita. La gran epopeya que caracterizó la época de Castilla terminó con el fin del siglo XV. A partir de entonces el romance fue sufriendo diversas transformaciones hasta que fue adoptado por plebeyos que cantaron sin perder su auténtica forma, las hazañas de bandoleros célebres, así como los crímenes más escandalosos del momento. Este ritmo que ha perdurado a través de los siglos es el que permite que los estudiosos puedan inferir la estrecha relación que existe entre el romance español y el corrido mexicano. Quisiera presentarles dos ejemplos de esto que llamamos la actualización y la transformación, porque recientemente un álbum que apareció que se llama El Mal Querer, tal vez los jóvenes ya han escuchado algo y si no, ojalá se den el tiempo de hacerlo. Es un álbum que presenta musicalmente una fusión entre el flamenco y el pop moderno, de manera muy audaz. Me interesa comentarlo porque la artista Rosalía, que es cantante e intérprete, actualiza un romance del siglo XIII que tiene que ver un poco con la ponencia que dio la doctora, no recuerdo su nombre, americana, que habla sobre los celos del hombre y hace prisionera a la mujer. Entonces Rosalía va adaptando las canciones y va haciendo un álbum muy actualizado, con ritmos que tienen que ver a veces hasta con, por ejemplo, el sonido de los automóviles, de las motos, cosas así muy atrevidas que vale la pena escuchar, pero también que vale la pena analizar estas letras porque sí tienen que ver con esto que vivimos del problema de genocidios y el tema que está en discusión todos los días sobre el género. Entonces es interesante que podamos escucharlo. Por otra parte, también existe otro género nuevo que viene del corrido y que se llama el trap corrido. Este lo han utilizado varios grupos y solistas que son jóvenes que se sitúan sobre todo en el norte de la República y que están incursionando en el género. Ellos afirman que no hay reglas concretas para el género. El trap corrido es un surgimiento de fusión que mezcla y experimenta con la música y la lírica. Utiliza mucho el hip hop y esto del rap. El objetivo, sin embargo, es narrar, que eso es lo importante que viene desde la tradición oral. Cito de memoria, ellos afirman que tienen que continuar con la tradición oral del corrido en la historia, su papel en la construcción de una identidad y la transmisión de información a la próxima generación. O sea, ellos también quieren que esto se continúe y que el género da para mucho, o sea, lo podemos seguir adaptando. Por eso es un género tan noble el corrido. En América fueron los mismos peninsulares los que trajeron y difundieron por todo el continente, desde la Nueva España, México, hasta la Argentina, el germen del romancero español. Entonces predominaron los romances denominados novelescos, por la libertad formal y espontánea que los caracteriza, y también porque su difusión se hizo a través de los hispánicos que salieron de la península
y por los judíos expulsados de España que se dispersaron en el norte de África, en los Balcanes, en Grecia, en Turquía y en otros sitios, pero siempre conservaron entre sus costumbres más cotidianas el romance. Una vez que la tradición de este género se instala en América y principalmente en México, va siendo adaptada, asimilada y en muchos casos transformada o bien adaptada al sentimiento indígena que le imprime características propias, sin que por ello pierda lo esencial que es su forma lírico-literaria. Quizás esas características indígenas las vemos reflejadas también mucho en las canciones populares, con ese sentimiento del que ya nos hablaban los ponentes anteriores. Elegí un corrido que tanto por su temática como por su forma y contenido es innovador. José Alfredo lo tituló El Rey, y es tal vez una de sus canciones más conocidas. Este corrido salta del canon porque, aunque presenta a un personaje, rompe con el esquema tradicional de relatar sus hazañas, sus aventuras o sus fracasos. Para mí es una reflexión. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Hay aquí un relato ambiguo y desconcertante. El rey se sabe afuera, pero ¿afuera de qué? ¿De dónde? El mismo sujeto lírico es quien se considera aislado, hasta cierto punto como un forastero o un paria que ha sido expulsado de su mundo. En el epílogo del cancionero completo, que se publicó en 2001, me parece, Manuel Arroyo Stephens escribió: nunca entendí cabalmente una de sus composiciones más emblemáticas, El Rey, hasta que reparé en su primer verso: yo sé bien que estoy afuera. No la comprendí. No supe cuál era su verdadero sentido hasta que supe que había compuesto esa canción en la última hora de su vida. Cuando, como siempre enamorado, por última vez enamorado, sabía muy bien de dónde estaba él afuera. Es la razón de su tono desafiante, pero sigo siendo el rey. Sentencioso, pero hay que saber llegar. Es lo que José Alfredo grita en La cara a la muerte. Esa es su despedida. Fin de la cita. El señor Arroyo Stephens era en ese entonces el director de Turner. Creció escuchando música mexicana por la pregunta también que se hacían de los españoles, cómo entienden la música. Pues ellos crecieron con nuestra música más que con la de ellos. Entonces, fue él precisamente quien se llevó a Chabela Vargas a España y quien la presentó con Almodóvar, y de ahí ella fue conociendo a más y más personajes y difundiendo la música mexicana, porque Chabela decía que los mexicanos podemos nacer donde se nos dé la gana, ¿no? Ella había nacido en Costa Rica, pero se sentía completamente mexicana. Arroyo Stephens se vistió de charro para presentar El cancionero junto con Chabela, y lo hicieron en el Tenampa. Y más bien yo considero que es un poemario porque no contamos con partituras allí ni tampoco con pisadas para guitarra, pero fue un homenaje que hizo un español a la canción popular mexicana, en concreto a las de mi padre. Bueno, este protagonista del Rey considero que a nivel simbólico y subliminal pues es como un reconocimiento propio a un destino cumplido en tanto como compositor. Aunque José Alfredo Jiménez haya muerto, en la canción mexicana sigue siendo el rey. Finalmente, para recuperar algunos de los elementos más costumbristas extraídos de la tradición popular y oral, surgen los refranes, moralejas de la vida. Desde aquí se revela una cualidad metafísica, la sabiduría popular, que baña el relato de sencillez proverbial. Mi padre estaba en un estacionamiento esperando que le trajeran su coche, pero un poco nervioso porque tenían que llegar hasta un pueblo de San Luis Potosí a una presentación y ya se les había hecho un poco tarde. Entonces estaba pateando una piedra y de ahí les surgen algunas ideas. Empiezan a tomar la carretera hacia San Luis Potosí y ven un campesino, entonces le dice: a ver, párate viejito, le dice a su amigo, secretario, confidente, Benjamín Rabao, que también le manejaba el coche. Dice: espérame tantito porque voy a preguntarle cuánto nos falta. Entonces le pregunta cuánto nos falta para llegar a este pueblo y el campesino le dice: pues tanto, no recuerdo la distancia, pero dice: entonces pícale viejito porque tenemos que llegar.
Y el campesino le dice, no se precipite, vaya con calma, lo importante es saber llegar. Así termina el refrán diciendo, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Los corridos, por su forma, son hermanos de los cuentos. Tienen la estructura del cuento popular tal y como lo señala Valentina Pisante. Entre las características principales tenemos la brevedad, la concreción, la creación de personajes planos. Porque no podemos hablar de psicología del personaje dentro de los microrrelatos o los cuentos populares o las canciones debido al poco tiempo que tenemos. Entonces decimos el lobo feroz, el príncipe, el herrero, así, etc. Uno de mis favoritos corridos es El caballo blanco, pero este también lo considero un cuento y creo que mi padre en ese sentido fue mi primer cuentacuentos. Cuando éramos pequeños, estando de vacaciones en Acapulco, mi hermano cayó enfermo. Mi padre, para alegrarlo, le propuso componerle una canción al mar. Dijo, no, al mar no. Bueno, podemos pensar en hacer una canción a las gaviotas. No, a las gaviotas tampoco. Yo quiero una canción para mi cuaco. Y como en la casa no había ningún caballo, mi padre empezó a preocuparse y a buscar la respuesta entre los ojos de los otros adultos que estaban allí. Y de repente, otra vez Benjamín Rábago, su secretario y amigo, se le acercó y le susurró al oído que el niño le llamaba cuaco al coche. No hacía mucho, mi padre había tenido que tomar literalmente las riendas de una gira artística porque el empresario los había dejado plantados. El automóvil blanco, un Chrysler 1957, fue el protagonista de aquella gira. Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz de arrancar, iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo. El noble jinete fue Rábago, y en aquellos años tuvo que pasar por muchas peripecias para alcanzar los objetivos, que también fueron muchos. Al carro se le picó el radiador y por eso en los mochis ya se iba cayendo y llevaba todo el hocico sangrando. Le llaman tierno al Valle del Yaqui porque ahí encontraron una vulcanizadora, pues se les había ponchado una llanta, razón por la cual se cuenta que cojeaba de la pata izquierda. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Romorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. De esta manera, una gira artística se convierte en un corrido que desde todos los ángulos narra los avatares del protagonista y se transforma también en un testimonio autobiográfico porque fue algo que les tocó vivir. Me hizo el favor José Luis Favela de preparar un poquito El caballo blanco para que podamos escuchar el género completo con su música. Me voy a estar yo en la izquierda, ¿no? Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa
y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraba pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del Caballo Blanco que salió un domingo de Guadalajara. Creo que así sentimos mejor el género. Muchas gracias, José Luis. A mí de chiquita la verdad me hacía llorar, pero después que supe que era el coche ya me quedé más tranquila. La canción ranchera o bravía ha sido la más difundida por mariachis y cancioneros. Es un género directo, como su nombre lo dice, es bravía, porque lleva los genes de las jacas germánicas, y es ranchera porque se originó en el campo, en un entorno bucólico, silvestre y ganadero, en el que los hombres de a caballo domaban y pastoreaban la vacada y los rebaños en las haciendas. Aquí es algo muy característico en el Estado de México, la charrería. Aquel apacible rancho descrito en las canciones se quebrantó en la mitad del siglo XX al verse inserto en el ambiente citadino, al ser sustituido por balcones, rejas, cantinas, parrandas callejeras y luces de faroles, entre otros muchos símbolos urbanos. La novela pasó por el mismo proceso en momentos semejantes. Carlos Fuentes y Luis Espota inauguraron este cambio en la década de los años 50, con La región más transparente y Casi el paraíso, respectivamente. Al ser las canciones un género literario distinto, no nos asombra su transformación, pues los compositores también dejaron el campo para trabajar en las ciudades y se impregnaron de la revolución de su tiempo, ya que nadie, por mucho que parezca exagerado decirlo, puede escapar a su tiempo. Javier Marías lo expresa de esta manera: este sello de época resulta más palmario en lo visual que en lo literario, aunque lo segundo tampoco se libre de él enteramente. Fin de la cita. Presentaré algunos ejemplos que son representativos de la evolución en el género de la canción ranchera. Para empezar a estudiar la obra de mi padre, como no contaba con una cronología, no existía en ese entonces, decidí dividirla en 3 etapas que fueron muy favorables para mí. En 3 décadas concretamente, la de los 50, la de los 60 y la de los 70. En la primera, que comienza realmente en los años 40, porque él empezó a escribir antes, aunque su primera canción se la grabaron en 1950, él empezó a escribir desde los años 40. Pero ahí encontramos canciones como Ella, Yo, La que se fue, Tu recuerdo y yo, que es más conocido como El rincón de la cantina, El hijo del pueblo, El jinete, Tú y las nubes y muchas más. Fue una etapa muy productiva, durante la cual grabaron casi todas sus canciones, la mayoría de los intérpretes. Estaban Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía dentro del género ranchero, pero también Lucho Gatica, Pedro Vargas, Los Panchos y algunos otros grupos como el de Los Costeños,
se atrevieron a grabarlo en otros ritmos. Después las mujeres, Flora Beltrán, las hermanas Huerta, Amalia Mendoza Latariaco y María de Lourdes, y posteriormente ya en la siguiente década, Lucha Villa también. Considero que uno de los temas que más penetraron en el imaginario colectivo fue ella, por ser una canción emblemática que representa la identidad nacional en el contenido de sus estrofas. Ella es en sí misma una metáfora del desamor y el abandono. Me cansé de rogarle. Anáfora que sorprende al ser la primera figura de la canción. Revela una personalidad despojada del machismo tradicional, del modelo construido por el cine, la música y otras expresiones artísticas de la época. Por último, los mariachis callaron. Acentúa la noción de identidad, pero alude también a ese sujeto o yo lírico que puede a veces enmudecer de amor. Hay muchos rostros y periplos en las canciones de José Alfredo. Durante la parranda, el mundo entero se transforma en cantina y anda borracho. El trovador se torna más poético que en otros momentos. El escenario lo incita a cantar, a beber y a enamorar, de modo que canta en serenatas sin luna. No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. Porque como aquellos trovadores provenzales, él también quiere llegar hasta la reja de la mujer amada y cantarle para que entienda sus canciones. Y entonces le murmura, y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mis versos de amor. Algunos pensarán que Jiménez escribió la gran epopeya etílica. Recuerdo que pocos años después de su muerte, algunos periodistas lo atacaron con este tópico. Llegaron a llamarlo el cantor del alcohol. Sin embargo, entre alrededor de 300 canciones, no son más de 50 las letras que mencionan la borrachera, la parranda y las bebidas alcohólicas. Afirmo que es un tema que es parte de la tradición popular y que es parte también de la historia de nuestra música, que quizás José Alfredo Jiménez es el compositor que lo ha abordado con mayor precisión y desparpajo, pero que desde Alceo se habla del vino y del alcohol en la literatura. El tema habla de los desposeídos, los abandonados y hasta los traicionados encuentran arraigo en estas letras, aunque naufraguen en el mar del licor para evadirse de tantas privaciones. Ernesto Sábato, en El escritor y sus fantasmas, explora la personalidad de este tipo de artistas. Señala su incapacidad de adaptación al mundo convencional y su constante rebeldía que se manifiesta de diferentes maneras. Lo cito: es cierto que el artista, acorralado y desesperado, termina por huir al África, a los paraísos del alcohol o la morfina, a la propia muerte. ¿Indica todo esto que es él quien está deshumanizado, o más bien trasunta el desasosiego del mundo civilizado a través de su arte? Fin de la cita. Si después de la tormenta viene la calma, si el mundo es una cantina tan grande como el dolor, alguien nos tiene que ayudar a soportar el sufrimiento. Acudir al amparo de Dios es otro de los rostros en las canciones, porque muestra el mundo sagrado del poeta. José Alfredo era creyente, creía mucho en la Virgen y en Dios. Entonces, en Serenata sin luna agrega: solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. Lo sagrado y lo profano se tocan en la cosmovisión de Jiménez, porque son dos realidades imbricadas que forjan juntas el cosmos. La visión del mundo de José Alfredo Jiménez se expresa a través del Creador, porque él ha cantado sus pasiones y sus versos transcriben lo mundano. Son datos sensibles que proyectan a lo largo de la obra una cosmovisión, el dolor, el placer y la angustia del mundo. Este sentimiento aparece de modo constante y reiterado en las distintas etapas del poeta. El mundo es a veces cruel y aquí venimos a sufrir, pero también a vivir intensamente. Nuestro poeta Nezahualcóyotl también hablaba un poco de lo mismo. No obstante,
El ser humano redime esta marca tangible de la existencia a través del amor en todas sus modalidades, y solo el amor puede salvar al hombre de esa su condición miserable de criatura temporal. Natalia, mi hija, preparó Serenata sin luna. Para mí es una canción muy representativa y puedo considerarla como una síntesis de este proyecto doctoral, porque muestra la cosmovisión de mi autor y alude a algunos de los símbolos cósmicos que resplandecen en sus canciones. Vamos a escuchar a Natalia, trajo su pista. Muchas gracias, hija. Esta canción a mí me encanta, pero además me gusta la anécdota de que en aquella época, cuando dices solo sé que te quiero un montón, algunos críticos dijeron que cómo se atrevía a poner una palabra tan común y corriente en la canción, y sin embargo pues es algo que la gente lo identificaba con lo que realmente quería decir, con lo que le salía del corazón. No se trataba de un lenguaje culterano, ¿verdad? Bueno, de la segunda etapa, yo que la ubico en los años 60, están canciones como La Media Vuelta, Tu Retirada, Arrullo de Dios, que me preguntaba la maestra. Son muchos temas los que surgieron de esa época, tanto boleros como rancheras y guapangos igual.
pero elegí No me amenaces porque es un tema que por su estructura melódica como poética enfrenta nuevos horizontes. Si antes las canciones de Jiménez coquetearon con otras formas o simplemente saltaron del canon intentando experimentar modos alternos, en la segunda mitad de la década de los años 60, Jiménez se abre al mundo y absorbe tal vez de manera inconsciente aquella explosión que revolucionó el universo musical, porque Bob Dylan y Elvis Presley habían dejado fluir la corriente de los cambios en el género de la canción, y los Beatles estaban alborotando todos los rincones del planeta. No me amenaces es una canción eminentemente ranchera, bravía. Aunque rompa con la norma, la anáfora que se repite en las dos estrofas deja muy claro el tema, la amenaza. Cierran con un pensamiento a modo de sentencia que muestra la cosmovisión del autor. La primera canta: ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. La segunda: ya juega tu suerte, ahí traes la baraja y yo tengo los ases. En las dos letrillas se perfila una recreación lúdica que no necesariamente tendrá un sujeto ganador. Habrá triunfo y derrota en el albur de la amenaza. En el estribillo, el autor presenta las reglas del juego, en el que están participando dos personajes, juegan al amor, mientras que el poeta, por su parte, juega con el lenguaje y también con el ritmo que le permite la reiteración. Porque estás, que te vas y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. El estribillo, por su forma lírica, es una figura que se inserta en la repetición, y en este caso podríamos decir que aunque llega al extremo, no pierde su calidad poética, ya que las epíforas, es decir, esas repeticiones intermitentes, producen en el escucha el efecto deseado, que además de ser semejante al de la rima, al prolongarse, eslabonan las voces como un eco de letanía, como una especie de mantra. Estos giros del compositor, pienso yo que fueron incursiones líricas que supo aprovechar de aquellos momentos de apertura, y no exageraré al decir que mi autor revolucionó la canción ranchera, que la cambió. Así como Agustín Lara transformó la canción romántica, Jiménez modernizó la estructura de la canción bravía, y Juan Gabriel aprovechó esos saltos para introducir elementos frescos y novedosos, tanto en las letras como en las melodías. Les gustaría que escucháramos un fragmento de No me amenaces en la voz de José Luis para que sientan ese ritmo. Gracias. Si sale la idea hasta allá, se oye. No me amenace, no me amenace. Cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenace, no me amenace. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hace. Porque estás que te vas y te vas, y te vas y te vas, y te vas y te vas, y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. No me amenace, no me amenace.
Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenace, no me amenace. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Porque estás, que te vas y te vas, que te vas y te vas, que te vas y te vas, y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces. Muchas gracias, José Luis. En aquella década de los años 60, Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de la República Mexicana. Fue una etapa muy productiva para José Alfredo, que se vio obstaculizado por la censura, porque le prohibieron dos de sus canciones más conocidas, Amanecí en tus brazos y Llegó borracho el borracho. Le prohibieron algunas otras, pero era, como a manera de anécdota, les digo que para él era muy divertido, porque decía que esos discos se vendían más que los otros porque el morbo de la gente hacía que se pidieran aunque no los difundieran en radio y televisión. Sin embargo, es curioso, y bueno, lo voy a contar porque ya también pienso que es algo del dominio público. Díaz Ordaz le tenía muchos celos porque mi papá era muy amigo de Irma Serrano, la tigresa, y pues hoy sabemos todos que era el amante del presidente, ¿no? Entonces mi papá constantemente estaba en su casa, ya sea para ensayar temas o para preparar algo. Trabajaron, me parece, en 2 películas, y yo no sé si la misma Irma, para darle picones, como que le decía que la pretendía o que le escribía canciones o cualquier cosa, ¿no? Entonces Díaz Ordaz nunca lo invitó a participar en ningún evento de la presidencia, ni en las giras que se realizaban en aquella época, que eran muchas. Y también cuando dio el grito en Dolores Hidalgo, que pues era su pueblo natal, no lo invitó a que diera el grito con él. Bueno, no el grito, pero a cantar, ¿no? Después de la ceremonia. En fin, es un dato curioso y pues ya es parte de nuestra historia. Finalmente, de la última etapa, aunque fue quizás la más breve, fue también muy fecunda. Creo que en algunas canciones las figuras poéticas en las que puso mayor énfasis fueron el ritmo y la literación, que encontró en esos tropos un recurso para salpicar sus versos de una agradable sonoridad que se obtiene al elegir las palabras, y que gracias a ese acierto yo digo que reaparecen como con la música por dentro. Voy a citar que en esa época teníamos como canciones Que te vaya bonito, El último trago, El cantinero, El mismo rey, Cuando yo tenía tu edad, Yo sé que soy lo peor, y Gracias, que es como su despedida. Había otras más, pero voy a hacer énfasis en estos versos para que se sienta el tropo de la literación. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Desde una interpretación simbólica, la mano izquierda representa la justicia divina. En este caso, y por analogía, la justicia es humana, masculina y regional, con tintes que apuntan hacia una cosmovisión machista, típica de ciertos pueblos latinos: rienda, caballo, ahorita. Comparar al caballo con la hembra no es fortuito, es parte de nuestra cultura. Principalmente viene de la tradición que permeó las décadas inmediatamente posteriores a la Revolución. Por ejemplo, El herradero de Pedro Galindo canta: las mujeres han de ser como todas las potrangas,
que se engrían y amansan con su dueño y no pueden llevar jinete en ancas. O la de Pepe Albarrán, Caballo a la San Lucero, que reseña: jamás tuviste derrota de costa a costa ni de mentiras, hasta que llegó esa yegua por quien perdieras hasta la vida. En Te solté la rienda, el estribillo, que es muy largo, es pausado, violenta el modelo clásico desde muchos ángulos y agoniza con la reiteración. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Aunque rompa con el prototipo, incursione con tropos y figuras nuevas, no se aleja de los modelos clásicos. En algún momento José Alfredo Jiménez vuelve a la tradición de la que se ha nutrido. La segunda estrofa de esta canción es una auténtica moraleja. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Continúa el poeta utilizando un lenguaje que remite al oyente, al mundo equino y al ambiente rural que caracteriza un entorno y una cultura concretos. Llama la atención por su carga simbólica la expresión traer el alma con la rienda suelta, pues desata toda una historia o permite al hermeneuta narrar un mito. ¿Qué quiero decir con narrar un mito? Resulta que la simbología del alma es tan amplia y congrega tantas creencias que no sería justo encapsularla en una sola idea, que quizá valdría dejar volar la imaginación y pensar que el alma es parte invisible de los individuos, que de múltiples maneras se manifiesta mediante lo corporal, que actúa y se desenvuelve aunque carezca de materia, que por tales motivos posee diversas facultades y que una de estas es precisamente la voluntad. Entonces traer el alma con la rienda suelta es como ir a la deriva, ya que la rienda simboliza el lazo, la obligación. Natalia también nos preparó Te solté la rienda. ¿Lista? La fuerza de mi mano izquierda
En este arreglo se oye más dulce, pero la canción debe ser más brava. Gracias, Nati. Resulta que no, sí, lo habíamos visto, pero deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. En este guapango encontramos un sujeto lírico enamorado que actualiza el ahora del poema, porque lleva su canto, y desde la teoría de la recepción podemos afirmar que cualquiera que cante se apropia de la canción. Se dirige a la amada, prepara la atmósfera y la prepara a ella para que el cortejo culmine en la búsqueda que en términos de Riquer alude de modo principal a la dimensión cósmica del símbolo. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. En estos versos es evidente la presencia del sujeto lírico que corteja a la amada evocando los símbolos cósmicos. El filósofo de origen francés Paul Ricoeur asegura que para que un símbolo sea en verdad auténtico debe contar con 3 dimensiones: la cósmica, la onírica y la poética. Esta canción reúne esas cualidades. Digamos que la primera dimensión la sustenta la base de lo sagrado, que de alguna manera se manifiesta mediante lo mundano. Agis Villaverde dice, lo cito: para que lo sagrado exista para nosotros es necesario que se manifieste en el mundo, en lo profano. Fin de la cita. El mundo se revela en hierofanías, y agrega Ricoeur. Por lo tanto, el sol, la luna, las aguas, es decir, unas realidades cósmicas, son las primeras que son símbolos. Fin de la cita. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando sale la luna es uno de los guapangos más hermosos. Le voy a pedir a Natalia que nos cante esta canción para terminar su presentación en este día.
Muchas gracias, hija. Para cerrar el género del huapango, elegí Pedro el Herrero, porque sospecho que esta canción, que está escrita en ritmo de huapango, es también un corrido, en donde aparece en octosílabos una historia épica que reproduce la cosmovisión de mi padre. No pude ser algo grande por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo. Un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. El sujeto lírico de esta letra está volcado hacia afuera, sumergido y apapachado por las cosas más sencillas. Se siente atravesado por la vida, travesía irremediablemente próxima. Es la vida el libro de la verdadera enseñanza. Aprender despacio lo que la vida enseña es tan simple como vivir con todos los sentidos hacia afuera para que nada se escape. El yo poético es juez y parte, sujeto y sustantivo de la acción. Es testimonio y es testigo. Es como el ojo del cíclope que absorbe el mundo con su mirada panorámica. Un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. Aquí un pueblo trasciende las fronteras. Es no solo una nación, sino que se expande al macrocosmos en donde los límites se podrían poner quizás únicamente por medio de las palabras. La demarcación es ficticia porque ha pasado ya del mundo real al mundo literario, pero es ahí, en la ficción, en donde quedó plasmada la visión cósmica del poeta, su perspectiva. No sé ni escribir mi nombre, yo no entiendo los letreros. El trovador no necesita de la palabra impresa, le basta con el espacio abierto de la oralidad. Entonces denuncia y declara: por lo que sufre mi madre, yo cada día más la quiero. Cuánto trabaja mi padre por tan poquito dinero. Y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. El poeta tiene un compromiso social y lo expresa con su voz. Esa es su cosmovisión. Pero me siento orgulloso, aunque no tenga dinero, de ser hijo de mi padre. Mi padre es Pedro el Herrero. La última estrofa, un poco a modo de estribillo, cierra como un yo colectivo cargado de simbolismo ese mundo del trovador que con la cabeza en alto va por la vida sin necesidad de dinero, orgulloso de ser hijo. Mi padre es Pedro, piedra primera, símbolo de sabiduría. El oficio del padre, herrero, exalta la opalescencia del símbolo. Opalescencia es un término que fue acuñado por Roman Ingarden, filósofo polaco que propuso el método hermenéutico para el análisis de la obra de arte literaria y que se refiere al sentido múltiple de los símbolos. Yo me basé en Roman Ingarden para hacer prácticamente todo el estudio de la tesis. Desde luego que con otros hermeneutas también como Riquet, pero básicamente mi teoría fue en Ingarden. Cito a Chevalier: la forja entraña un aspecto cosmogónico y creador, iniciático. Fin de la cita. Los metales siempre se encuentran en las piedras, son minerales que salen de las entrañas de la tierra. El herrero es quien da forma a los metales y el fuego es su elemento. Chevalier dice también: el simbolismo de la forja está ligado a menudo a la palabra y al canto. Hasta ahí la cita. Resulta curioso que el compositor haya elegido la herrería como profesión para el padre del personaje principal. Desde la mitología, el herrero es un símbolo muy amplio. Hefesto o Vulcano para los romanos es el herrero por excelencia. Homero ha narrado su arte diciendo con detalle en un capítulo de la Ilíada cómo fueron las armas y el escudo de Aquiles. Es uno de los capítulos más hermosos de la Ilíada. Es también el que fabrica los rayos para Zeus, su padre. Es el artífice de Pandora. Hefesto o la herrería es un símbolo pleno del hombre que fue arrojado a su albedrío, ya que él fue lanzado desde el Olimpo por su diosa
por su madre la diosa Hera, porque lo vio muy feo y lo aventó desde el Olimpo. Ahí lo rescató la diosa Tetis y lo llevó a la gruta en donde se hizo herrero y se forjó. Debió forjarse a sí mismo por el arrojo que le hizo su madre, hacerse, seguir aprendiendo despacio lo que la vida le enseña. Considero a manera de colofón que gracias a la riqueza de sentido de los símbolos podemos completar lo que proyectan las canciones. Paul Ricoeur también afirmaba que un mito es un símbolo narrado. Por esta y otras razones me gusta desmenuzar los mitos. El juglar tiene muchos nombres, es un demiurgo y en múltiples direcciones, porque es en sí mismo un símbolo. Me parece que si quisiéramos encontrarle un símil que lo revele y lo devele, sin descubrir todas las capas que lo conforman, lo hallaríamos precisamente en la imagen del herrero o forjador que hemos presentado. Creo que el poeta, al forjar versos y crear poemas, desnuda su alma, y esto es el hálito que lo mueve a cantar. Entre las cosas que uno va descubriendo en el día a día, encontré también que Bob Dylan, nuestro Premio Nobel de Literatura 2016, digo nuestro porque es de la canción, tiene un pasatiempo que se ha convertido en oficio. En su casa ha construido un taller de herrería. Gusta de trabajar en este arte creando marcos de gran formato, puertas, rejas, esculturas, de modo que es un artista multifacético que desde al menos 2 ángulos está ligado a la forja, unas veces con la palabra, otras veces con el metal. En cierta ocasión declaró él en Londres: he estado rodeado del acero toda mi vida, desde que era niño. Nací y crecí en un campo de minas de acero, donde podías respirarlo y olerlo todos los días. Siempre he trabajado con el acero, de una forma o de otra. Fin de la cita. Bob Dylan nació y creció como Hefesto. Se crió en su gruta forjando el metal y forjando el lenguaje, ambas profesiones milenarias, pues la palabra es exclusiva de los seres humanos y la poesía es el arte que la sublimiza. A Natalia le tocó en su escuela al finalizar ir analizando las canciones de Bob Dylan como poesía para hacer su último examen de literatura. Se piensa que la canción es el género literario de abolengo, uno de los primeros, y que en su tiempo, hace 2600 años, Safo fue igualmente reconocida como intérprete que como poeta. Comenta el escritor Álvaro Enrique que otros liristas reproducían sus canciones en bodas y banquetes, o sea que Safo se cantaba en las fiestas, y que se siguieron cantando después de su muerte precisamente por esta razón, que la obra de Safo sobrevivió por eso, gracias a la tradición oral. Y agrega el escritor que cuando ella cantaba, producía arrebatos entre su público. Cito: escribía en dialecto vernáculo, su poesía se aproxima al habla cotidiana y su lengua es una versión selecta y elevada de esta. Eso lo dice Bora, que es un estudioso de la poesía griega. Safo apelaba a las emociones desde la manera en la que ordenaba las palabras de un modo cómodo y natural, aparentando expresarse sin esfuerzo ni premeditación. Ella es la primera poeta lírico de la que se tiene registro. Enrique explica que cantaba con un instrumento de cuerdas. Así establezco el vínculo con Dylan y lo extiendo hacia mi padre, quien también fue herrero al forjar la palabra de la manera en que lo hizo. Sus letras, poemas, tienen estas características. Y como hemos podido observar, José Alfredo sigue creciendo, razón por la que lo seguimos cantando. Sus canciones están ancladas en esa tradición oral milenaria que se apoya en los rasgos anteriores señalados por Bora. Creo que una forma de celebrarlo es aplaudiendo a la Academia Sueca por haber elegido a Bob Dylan como Nobel de Literatura, porque la designación abraza y comprende a muchos de los poetas populares que comprometidos aprenden y transmiten lo que la vida les enseña, como lo muestran las letras de José Alfredo Jiménez. Nos hizo favor José Luis de aprenderse Pedro el Herrero, porque es una canción muy poco conocida. Pero sí.
sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo, un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. No sé ni escribir mi nombre, yo no entiendo los letreros. Soy de este mundo el más pobre, hijo de Pedro el Herrero. Por lo que sufre mi madre, yo cada día más la quiero. Cuánto trabaja mi padre por tan poquito dinero, y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña, pero me siento orgulloso aunque no tenga dinero de ser hijo de mi padre es Pedro el Herrero. Pedro el Herrero. Pues esta ha sido una muestra de los géneros de la canción ranchera en la obra de José Alfredo Jiménez, a quien yo considero el más grande exponente, sin menospreciar el trabajo maravilloso de nuestros compositores mexicanos, a quienes admiro, respeto y quiero como a mi propia familia. Las canciones de mi padre son un sentimiento ranchero, y vendré hasta su ventana a cantarle una canción, a decirle lo que siento y a que mate el sentimiento que a mi corazón le dio. Aquí está la gran voz del poeta, el yo lírico en toda su riqueza y el mapa de su mundo raro, tan íntimo y tan personal, pero tan universal, que a más de 40 años de su muerte lo seguimos cantando. Muchísimas gracias. Yo los invito a que escuchemos a José Luis, la última interpretación, sí. Soy toluqueño, que es un corrido que dedico a esta tierra. Sí, claro. Me quiero agregar, los toluqueños y aledaños nos debemos sentir orgullosos realmente, porque cuántos estados o poblaciones o pedacitos de tierra de lo que es la República Mexicana hubieran querido que por lo menos los mencionara José Alfredo, como sucede por ejemplo en El Perro Negro. No sé si lo han oído, que dice, empieza al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán. Bueno, al otro lado del puente, ese pueblo se llama Santana Pacueco. Los de ese pueblo, ¿qué creen que mandaron a hacer? Mandaron a hacer una escultura de un perro negro, la pusieron al otro, o sea, de ese lado del puente es la Piedad, y del otro lado del pueblo es Santana. Pues en honor a que los mencionó José Alfredo, mandaron a hacer una escultura en piedra de un perro negro. Eso es grandioso, y aquí nosotros nos hizo nada más ni nada menos que Yo Soy Toluqueño. Vamos a escucharlo. Sigo sin oír la guitarra, pero dicen que se oye. Yo soy toluqueño, mi tierra es Toluca. Pa' todo mi suelo canto esta canción. Nací en el Nevado, juntito del lago. Por eso es que el frío es mi valedor. Los indios de raza mi tierra los tiene.
tiene, y me enorgullezco de ser de donde soy. Cualquier visitante que a Toluca viene se lleva un recuerdo de mi gran región. Y que traigan más bebida, que me quiero emborrachar, como se toma en Toluca, con mosquitos o con pulque, no tequila ni mezcal. No traigo cuchillo, no traigo pistola, ni voy presumiendo de ser valentón. Pero yo les juro que a la hora de la hora, Toluca se muere por su pabellón. Así somos todos, calmados y nobles, y como nos tratan, sabemos tratar. Si no buscan ruido, ruido no buscamos, pero eso si quieren, aquí también hay. Y que traigan más bebida, que me quiero emborrachar, como se toma en Toluca, con mosquitos o con pulque, no tequila ni mezcal.